Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan a través de estas redes sociales, esta plataforma. Sean ustedes bienvenidos. Estamos muy gozosos, agradecidos porque el Señor nos regaló un día más, ¿verdad? Es un regalo precioso el poder abrir nuestros ojos y dar gracias a Dios por el don de la vida. Así que hoy estamos aquí con mi esposo en este programa tan hermoso, conversando de la palabra del Señor. Le damos la cordial bienvenida. Amén. Bienvenido a otro programa más por la misericordia de Dios. Hoy 17 de junio del año 2025, año del retorno. Estamos aquí desde la ciudad de Hermosillo, la ciudad del sol, ¿verdad? Del delicioso calor. Aleluya, gloria a Dios. Y desde acá estamos transmitiendo este programa que el Señor nos ha regalado, donde el propósito es transmitir un rema de parte de Dios para la familia en general, ¿verdad? Para los padres, para los hijos, para los cónyuges y para todo el núcleo familiar. Ese es el propósito de este programa, trasladar una palabra que traiga esperanza, que traiga consuelo, que traiga una prevención, pero también que sea una medicina curativa, ¿sí? Uh-huh. Y es por eso que agradecemos con Dios que martes tras martes Dios nos regala una semilla, ¿verdad? Amén, para poder bendecir a su pueblo. Así ¿sí? Es el propósito, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, ¿verdad? Que seamos bendecidos. Amén. Y entonces hoy, con la ayuda del Señor, queremos hablar de este tema que Dios nos ha regalado en este día, que le pusimos por nombre la instrucción a los hijos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si tú puedes hacerme el favor de leer ahí el libro de Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Leámoslo, por favor. Ahí acompáñenos también usted con su Biblia a leer. Uh-huh. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ok. Miremos solo termino de ajustar aquí y vamos a poner aquí el versículo de la Escritura. Dice, como bien tú dijiste, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Entonces yo veo aquí algo muy importante, fíjate, que Dios nos está hablando aquí de algo que tienen que hacer los padres en los hijos, pero Dios es tan lindo porque dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Instrucción. Uh-huh. ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? Es en el periodo de vida del hijo, ¿verdad? Muy bien dicho, que es en la niñez. Uh-huh. O sea, uno como padre puede sembrar la buena palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero para que la palabra de Dios sea efectiva y nosotros podamos ver frutos en el tiempo establecido, Dios nos dice que nosotros tenemos que instruir, sembrar en un periodo de la vida de nuestros hijos que es la niñez, que es, como quien dice, el momento preciso, el momento exacto para poder sembrar una instrucción, uh-huh, para que nosotros podamos instruir al niño en el camino que tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese camino? Jesús, ¿verdad? Así es, ajá. Ahora, para que nosotros instruyamos al niño en ese camino, obviamente, como padres debemos de estar en el camino. Así es, ¿verdad? Sí. Porque no podemos enseñar al niño en el camino, pero ¿qué camino si no conocemos los que no son cristianos? Podría decirse. Sí. Y si nosotros le podemos decir al niño, hey niño, busca a Jesús. Uh-huh. Pero si nosotros no buscamos a Jesús, entonces él va a decir, el ejemplo habla más que 1000 palabras. ¿verdad? Exactamente, sí, porque con tu ejemplo los niños van a aprender a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Sí, entonces nosotros debemos de instruir al niño en el camino que Dios le ha trazado a él, que es en el camino del Señor Jesucristo. Y por eso la responsabilidad como padres es de que nosotros primeramente vayamos caminando por ese camino. Sí. Es que nosotros conozcamos el camino. Es que nosotros le podamos decir a nuestro hijo, te voy a instruir en algo que yo conozco, ¿verdad? Que es ese camino poderoso, es ese camino bendito que se llama Jesucristo, ¿verdad? No, impactante porque dice que se instruya cuando desde pequeñito, como tú bien lo decías, ¿verdad? Pero cuando él sea grande, eso le va a ayudar a él para tomar las buenas decisiones. Sí, exacto. Y que él, aunque así él conozca el camino, pero yo sé que las amistades y el enemigo va a querer desviarlo,
no va a poder. ¿Por qué? Porque la semillita ya fue plantada dentro de él, y eso lo va a hacer a que él siga el camino correcto, que ese es el camino del Señor, ¿no? Así es. Entonces es importante que nosotros como padres aprendamos, bueno, los que estamos en el camino con el Señor, ¿verdad? Claro. Pero los que no están en el camino, pues este es un momento para que ellos puedan volcarse al camino donde el Señor quiere, porque fuimos diseñados a que sigamos el camino, ¿verdad? Porque desde que el Señor nos predestinó, Él nos formó y dijo, por este caminito tienen que ir, pero muchas veces pues nos apartamos del camino, sí, y no tomamos el camino correcto. Sí, es por eso que nosotros debemos de reflexionar como padres, ¿qué camino estoy caminando? ¿Por qué camino voy? Por eso dice la Biblia en Jeremías 6:16, paraos en los caminos, ved y preguntad cuál es el buen camino y andar por él. Porque nosotros podemos andar sabiamente en nuestro propio camino, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión ni en nuestro propio caminar, sino que debemos de instruir al niño en el camino de Jesucristo. Ahora, esta palabra instruye es una palabra hebrea. En hebrea que se dice hanak, si no estoy mal, ¿verdad? Ajá, hanak. Entonces, si me haces el favor de ver el significado. Dice estrechar, iniciar, disciplinar, adiestrado, dedicar, estrenar e instruir. Ah, mira qué lindo todo eso, porque ahora miremos algo muy, muy hermoso aquí. Esta palabra estrechar, ¿sí? Esta palabra estrechar, yo la quiero ver de dos maneras. Uno, que yo pegue a mi hijo a mí, ¿verdad? Y otra es que yo le tengo que enseñar a él el camino estrecho, en la puerta estrecha, porque ese es el camino de la verdadera libertad, no es del libertinaje. Porque entonces sí, él o ella van a decir, papi o mami, ¿por qué nosotros no hacemos esto? ¿Por qué no celebramos Halloween? ¿Por qué no salimos en bailes en la escuela? ¿Por qué no celebramos Navidad? Y entonces uno tiene que responderle sabiamente con la escritura. Y entonces uno hay que irles estrechando el camino para que ellos conozcan la verdadera libertad, ¿verdad? Y se debe de hacer en el periodo de la niñez. Sí. No, y tremendo, porque también dice estrechar los lazos de amor. Qué lindo eso. Acercarte al niño, ¿para qué? Para que él también te tenga confianza y para que él también pueda abrir su corazón y él pueda exponer, porque puede ser que esté atravesando algo en la escuela o en la universidad o en su trabajo. Entonces, ese estrechamiento, ¿cómo se le diría? Estrechamiento. Como de padre a hijo va a hacer de que él pueda abrir su corazón y pueda tener confianza para decir lo que pueda estar a través. Pero se debe hacer desde niño. Desde niño. Eso es lo que estamos señalando ahorita, ¿verdad? Ahora, otra palabra que tú acabas de leer es iniciar. Mira qué tremendo privilegio que tenemos como padres de iniciarle su vida a nuestro hijo. Por eso es que es una herencia. Dice, herencia de Jehová son los hijos. O sea, Dios te da una herencia para que tú la inicies en algo, ¿verdad? La estrenes. Exactamente. Y ahora viene algo muy importante. Mira, amor, todo lo que nosotros sembremos a nuestros hijos lo vamos a cosechar. Definitivamente. Todo. Por eso es que nosotros tenemos que ver algo muy, muy, muy importante aquí, de que esta es una oportunidad gloriosa que Dios nos ha dado. Por eso es que la otra palabra que tú leíste es disciplinar. Y aquí viene algo muy importante. Si yo no aprovecho el tiempo de la siembra en mis hijos, en crearles una disciplina, enseñarles buenos hábitos, como comer, lavarse los dientes. Te estoy hablando de los hábitos. Lo básico. De lo básico, exactamente. Ayudar en casa. Enseñarles la escritura, enseñarles a servir a Dios, cómo deben de servir a Dios. Si yo no lo hago, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Entonces va a llegar un momento en que los hijos van a crecer y entonces ellos van a dar el fruto. Y entonces nosotros podemos ver ahí si ese fruto va a ser agradable o no va a ser agradable. Entonces, a mí me llama la atención algo. Tenemos una oportunidad de oro. Así es. Valiosísima, para poder generar en nuestros hijos una disciplina, para que a ellos les vaya bien, ¿verdad? No, y fíjate que importante la disciplina, porque lamentablemente en estos tiempos ya los niños
ya ni quieren saludar. Sí. Ya se perdió ese respeto. Entonces, Exacto. aquí en esta disciplina es donde se le va a enseñar al niño, se le va a instruir el respetar, el obedecer, el ayudar en casa, como tú bien lo decías, Así ¿verdad? es. Porque se está formando el carácter del niño. En esta etapa, ¿verdad? Se Así le es. forma el carácter, se le forma su identidad, Sí. se le forma lo que ellos quieren ser en un futuro. Así es. Entonces es necesario que se discipline el niño desde casa. ¿Por qué? Porque cuando esté afuera no vaya a avergonzar al padre. Sí. Porque muchas veces está tal vez uno hablando y el niño viene, interrumpe y otros le dicen, hey, Sí. Estamos hablando, no digas nada, ¿verdad? Sí, y es una vergüenza para el padre, ¿verdad? Exactamente, te avergüenza. ¿Por qué? Porque tú desde casa no pudiste disciplinar a tu hijo. Y muchas veces afuera, y es ahí donde no se puede afuera. ¿Por qué? Porque avergüenzan. Sí. ¿Verdad? No solo al niño, sino que también a los padres. Sí, entonces vemos esa bendición de que tenemos en nuestra mano un tesoro. Ahora, otra palabra que me gustó también que tú acabas de leer es esta palabra adiestrado. Nosotros tenemos la capacidad de adiestrar a nuestros hijos, es decir, enseñarles a nuestros hijos a desarrollar las habilidades que Dios les dio, ¿verdad? Volverlos diestros en sus habilidades en la escuela, habilidades musicales, habilidades físicas, pero sobre todas estas, las habilidades espirituales, el desarrollarles los dones, los talentos que Dios tiene preparado para ellos, ¿no? No, y para que crezcan diestros también en la palabra, ¿verdad? Porque ellos son como una esponjita. Sí. Y en esta etapa de niño es donde uno debe de adiestrarlos más. ¿Por qué? Porque ellos están absorbiendo. Su cerebrito está tan fresco, ¿verdad? Donde ellos pueden captar y pueden guardar y ellos son muy inteligentes los niños de ahora. Yo siempre he dicho, y cuando yo era niña a mí me costaba aprenderme las cosas, y yo veo que ahora los niños en un segundo ellos aprenden cómo utilizan el teléfono, los aparatos, los dispositivos, cuando tal vez en nuestro tiempo ni existían, ¿verdad? Pero los niños de ahora son tan inteligentes, tan diestros en todo. Claro, y por eso es que debemos de adiestrarlos, y va íntimamente ligada la instrucción con la disciplina, porque tenemos que ser honestos. El uso de teléfono celular es casi imposible. Es un arma de dos filos. Es casi imposible poderlo detener, y es un arma de dos filos. Entonces, nosotros como padres nos debemos de adiestrar también en los controles parentales, ¿verdad? En conocer cómo hacer controles parentales, limitarles el rango de la búsqueda a los hijos, apagarles el celular, aunque ellos lo tengan, apagárselos a distancia, ¿verdad? Para que ya no lo usen. Y otra cosa, la disciplina, como tú dices, tener horarios para que ellos lo puedan utilizar, porque el celular también tiene buena información, ¿verdad? Información que les puede servir a ellos para hacer tareas. Yo veo que ahora todo se busca en Google. Sí, yo veo cómo a mis hijos les sirve para hacer tareas. Ahora, otra cosa que tú dices que ellos son como una esponjita es porque ellos es estrenar, y estrena al niño en su camino, ¿verdad? Es un regalo, los niños son un regalo que Dios nos da para que nosotros los formemos, los desempaquemos, ¿verdad? Y podamos guiarlos por el buen camino, ¿verdad? Así es. Ahora, cuando miramos nosotros también la palabra niño, nos damos cuenta de algo muy importante, ¿verdad? Que si me haces favor de leerlo, por favor. Sí, también es una palabra hebrea que es la 5288 y es la na'ar. Y significa concretamente muchacho, de edad de la infancia hasta la adolescencia, también niño, pastor, pequeño, servidor y siervo. Wow, qué tremendo eso, porque mira, si nos damos cuenta, es la edad de la infancia hasta la adolescencia, ¿verdad? Entonces ahí el niño empieza a desarrollar sus habilidades, ¿verdad? Aprende más, puede moverse mejor. Comprende también mejor las cosas, sabe hacer mejor las cosas, pero lo que me llama la atención es que instruye al niño, quiere decir también, instruye, esta palabra niño quiere decir pastor, porque tú no sabes si Dios en su misericordia te dio un ministro como hijo. Tremendo. Y si tú no lo instruyes bien, Dios siempre va a cumplir su obra. Lo puedes echar a perder. Sí. O atrasar.
Exactamente. su desarrollo. Que le cueste más alcanzar las cosas que Dios tiene para él. ¿Por qué? Porque puede que llegue al ministerio, pero puede llegar con complejos de inferioridad, con sentimientos de fracaso, de culpa, o puede llegar enaltecido, soberbio, y cualquiera de las dos formas Le va a afectar. y tiene que sufrir un proceso de formación en el ministerio, ¿verdad? Que le va a costar mucho. Por eso es que nosotros tenemos tesoros como hijos y no sabemos si tenemos un pastor. No Tremendo, sabemos si tenemos un ¿verdad? profeta, un evangelista, un maestro o un apóstol, ¿verdad? Sí. Y entonces nosotros tenemos que trabajarlos, porque algunas veces vemos a los niños y decimos, este chamaco cómo molesta, ya no lo aguanto, pero no te y das fíjate cuenta que Dios te da una bendición. No, y qué tremendo, porque lamentablemente hay muchos padres que, eres un tonto, que no se te queda nada, Sí, y cómo uno de padre puede inutilizar Sí. y echar a perder la obra del Señor. Y ahorita con lo que tú decías de que puede ser que el Señor nos haya dado pastores, un niño pastor, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar en todos esos jóvenes, Sí, niños hombre. que andan en la calle, Terribles. metidos en las drogas, prostitución. ¿Cuántos ministros no están echados a perder? Exactamente, que tal vez sus padres por ignorancia no supieron valorar lo precioso que Dios les había dado. Por ignorancia o negligencia, amor. Y exactamente, o porque les gusta más el mundo que las cosas de Dios. Y hay tanto pastor o ministro, como tú bien dices, echado a perder afuera. Sí. Cuando debería toda la juventud estar ardiendo de amor por el Señor, buscando, sirviendo y trayendo más jóvenes. Sí. Mira qué tremendo eso que tú dices, porque Dios va a pedir cuentas de todo esto. Porque Dios nos ha entregado a nosotros tesoros, y entonces el deber de un padre es instruir al niño. Y mira algo que tú dices, ¿cuántos niños no se convirtieron en sicarios? Exactamente. ¿Cuántos niños no se echaron a perder porque el padre no sabía lo que tenía? El padre y no sabía lo que tenía por dos motivos. Uno, que él no estaba en el camino, que es Cristo. Y dos, que sí estaba en el camino, pero que él no fue habilitado para enseñar, que también él sufrió de niño, que no tuvo una revelación, que no lo capacitaron, lo habilitaron el pastor o el ministro que lo tuvo a cargo, y entonces él no pudo desarrollar su faceta de padre correctamente y echó a perder al hijo. Y entonces ahí los hijos dan frutos. Y entonces cuando a los padres les toca que comer esos frutos, donde el hijo contesta mal, donde el hijo no hace caso, donde el hijo es abusivo, es irrespetuoso, no quiere hacer nada, no quiere aportar nada. Y entonces ahí los padres dicen, ¿pero por qué? ¿En qué fallé? ¿A qué fue lo que hice mal? No sembraron en el tiempo que deberían de sembrar. Ahora yo te pregunto, Dime. porque puede ser que hay un hermano que nos está ahí escuchando que diga, pastor, pero ¿qué pasa de que yo llegué al evangelio ya un poquito grande y mis hijos ya están grandes? ¿Cómo puedo hacer para poder instruirlos a ellos? Porque no logré de niño, pero lo quiero hacer ahorita ya de grande. ¿Cómo puedo hacer eso? Qué pregunta difícil, pero Dios siempre es un Dios que de misericordia y de oportunidades. Mira, la Biblia dice que nosotros tenemos que hablar a tiempo y también fuera de tiempo, ¿verdad? Y que Dios da la lluvia temprana y da la lluvia tardía. Y yo diría que si ya tu hijo tiene 18 o 20 años, o ya está casado y tiene hijos, y no quiere nada con el Señor, y hay una situación difícil, hay una relación difícil entre tú y él, yo creo de que Dios por ello dice en el libro de Malaquías, he aquí, yo envío al espíritu de Elías antes de que venga el día grande y terrible, que es la gran tribulación. Porque el espíritu de Elías va a ser una operación hermosa, fíjate, porque va a ser una operación de hacer volver el corazón del padre hacia el hijo y el corazón del hijo hacia el padre. Entonces, cuando el espíritu de Elías está haciendo eso, es la oportunidad que el padre pueda sembrar lo que no sembró cuando le correspondía sembrar. Es la oportunidad que el padre pueda amar lo que no amó. Es la oportunidad que el padre pueda instruir lo que no instruyó, que pueda corregir lo que no corrigió. Porque Dios es un Dios de oportunidades, porque Dios restaura los años perdidos que se comió la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Entonces yo creo algo muy importante, que el padre de familia que ve que su hijo está descarriado, que ve que su hijo se le salió de control,
lo que él tiene que hacer es volver él al camino que es Cristo, arrepentirse de corazón, buscar ayuda inmediata con el pastor, con el ministro que lo cubre, para que lo liberen a él de las malas enseñanzas que él trae, porque él también fue hijo. Y que pudo haber adquirido. Que pudo haber adquirido. Y que lo habiliten como Pablo habilitó a Onésimo, porque dice la Biblia que Pablo engendró a Onésimo con la palabra. Y entonces dice la Biblia que Onésimo era inútil, pero después de ser engendrado con la palabra, pasó a ser útil para toda buena obra. Entonces yo diría que hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Entonces el padre de familia tiene que volver a los caminos del Señor, arrepentirse, meterse de cabeza para poder dejar que el Señor envíe y haga la operación de Elías, ¿verdad? Tan lindo el Señor, ¿verdad? Porque hermoso. Si en algún momento los padres no pudieron corregir a su hijo, instruirlo, este es un nuevo tiempo donde ellos pueden enderezar sus caminos y como familia meterse a los caminos del Señor, ¿verdad? Amén. Y servir juntos y buscarle juntos. Ahora, mira otro concepto, dice servidor. O sea, si Dios no te dio un hijo ministro, si Dios no te dio un hijo de altar, por así decirlo, de pastor, profeta, evangelista, pero sí te dio un siervo, sí te dio una sierva, para que le enseñes cómo servirle al Señor. Ahora, nosotros desde casa le tenemos que enseñar a servir a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, aquí llevarlos primero servir aquí en casa, apoyar a los padres y luego allá en la iglesia. Sí, pero que también te miren servir a ti. Eso sí. Porque ellos, tú les puedes decir, hijo, hay que servirle a Dios, pues, y ni vas a la iglesia, ¿verdad? Y cuando vas, ya estás viendo la hora puro, para regresar. Puro partido de fútbol, ¿verdad? Cuando se va ganando 1-0, ya quieres que el partido termine, ya dices, ¿a qué hora termina, pastor? Ya me quiero ir. Y entonces el hijo va a decir, la instrucción que me dan no es congruente con lo que yo veo. Entonces la instrucción debe ir amarrada, muy bien, linda esa palabra, acorde al ejemplo. No, ¿verdad? Y fíjate que es tan lindo, tan precioso ver que toda la familia sirviendo. ¿No te has dado cuenta que está la esposa y los hijitos ahí sirviendo hasta con sus sacos, su bien bonito, ¿verdad? Tan lindo, ¿no? Y qué hermoso que como familia puedan servirle al Señor de común acuerdo. Y con ese amor y esa alegría poder ir a servirle al Señor. Y que imagínate qué puede pasar ahí, nada. El Señor los protege, los cubre porque le están sirviendo al Dios Todopoderoso. ¿Ya? Amén. Ahora, mira qué importante todo esto que estamos hablando. Yo me di a la tarea, dijera un ministro por ahí, de ver la etapa de la niñez, de qué edad a qué edad es. Entonces miremosla ahí, por favor, miremosla ahí, porque ahí se divide en 5 etapas, que es, empecemos por la primera. La primera infancia dice que es desde el nacimiento hasta alrededor de los 6 años de edad. ¿Y la niñez? De 6 años hasta los 12. Ok, esa es la etapa que estamos trabajando ahorita. Ajá, que estamos hablando. Al niño, de 6 a 12 años. Y después la adolescencia. La adolescencia de 12 a los 21 años. Adultez de 21 a 60 años. Y ancianidad de 60 años en adelante. Mira que la muerte. De 60 años en adelante, ¿verdad? Ajá. Impresionante eso. Entonces, acá viene algo muy tremendo que yo quiero que podamos seguir viendo. Que la etapa de la niñez, voy a poner acá, la etapa de la niñez es de 6 a 12 años. Ajá. Pero si te das cuenta, instruye al niño, esta palabra nahar que acabamos de ver aquí ahorita, nos dice que es un muchacho de edad desde la infancia hasta la adolescencia. Hasta los 12. Entonces, vemos aquí que la primera infancia, entonces tenemos, mira qué impresionante es eso, como Dios nos permite ver todo esto, porque si lo miramos que es desde la infancia hasta la adolescencia, entonces podemos ver algo que nosotros tenemos desde los 0 años hasta los 21. 12, para poder instruir al niño en los caminos porque del Señor. Eso significa nahar. Mira, te voy a poner otra vez el significado aquí de nahar para que lo podamos ver todos ahí. Nahar es de la edad desde la infancia hasta la adolescencia, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando nosotros checamos acá, podemos ver lo siguiente, que ese periodo incluye desde la infancia hasta la adolescencia. Aquí, mira, 21 años. Ahora, mira qué impresionante es todo esto, pues, porque 21 es
7 por 3. 7 por 3 es 21. Y entonces el 7 es número de perfección. Y cuando lo multiplicamos por 3, estamos hablando del espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces 7 por 3 es 21. Mire, es que todo el Señor, yo me quedo admirado. Está perfecto Él. Porque todo el Señor lo tiene bien estipulado, ¿verdad? Sí. Y entonces nosotros tenemos la etapa de una siembra. Entonces puede ser que el hijo tenga ya 18 años y esté un poquito rebelde. Ahí va a ser más difícil la siembra. Porque ya en la adolescencia es donde los hijos como que quieren ellos... Adolecer de muchas cosas. Exactamente, y decir, no, pues papá, yo ya estoy grande, yo ya decido, yo sé qué hago y qué no hago. Entonces, yo creo que es la etapa más difícil también de poder instruir al niño, porque llega un momento en que ellos quieren como que tomar su propio camino. Exacto. ¿Por qué? Porque hay deleites que los compañeros esto y que no sé qué, que no has hecho esto. Entonces, como que le empiezan a dardear la mente en quererle despertar algo que tal vez ellos no han podido experimentar porque no han vivido eso. Sí, ahora, mira algo bien tremendo acá, pues. La etapa de la infancia se puede hacer, voy a borrar todo esto aquí que puse, en la etapa de la infancia, nosotros podemos hacer una enseñanza, aprender a caminar, aprender a decir papá, mamá, aprender a comer, pero no lo va a hacer bien el hijo porque todavía no ha desarrollado todo su sistema psicomotriz bien. Así es. Si lo hacemos en la adolescencia, va a costar más, porque el hijo ya piensa, ya decide. ¿verdad? Ya es independiente. Ya es independiente. Ya puede tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Entonces yo creo que la mejor etapa para uno sembrar en los hijos es la niñez. Desde los 6 a los 12 años. Sí, porque es ahí donde el niño necesita de ti. Sí. Necesita esos cuidados, necesita la protección, necesita el que tú le enseñes cómo hacer las cosas. Exacto. Entonces, si le enseñas de una manera correcta, bajo la guianza del Espíritu Santo, y a la luz de la palabra, ellos van a poder crecer bien. Sí. Y van a ser hijos de bien. ¿Por qué? Porque estás instruyéndolo como realmente el Señor quiere que se instruya al niño. Por eso es que la Biblia dice algo muy importante. Debemos de aprender a conocer los tiempos y de saber qué es lo que se debe de hacer en cada tiempo. Por ejemplo, el Señor le dijo a Israel, porque no conociste el tiempo de tu visitación, vas a ser destruida. Entonces nosotros debemos de aprender a conocer los tiempos que estamos viviendo en nuestra casa y aprovecharlos para evitar que venga una destrucción. Ahora, si la destrucción ya está, poderoso es el Señor para recuperar todas las cosas, ¿verdad? Sí, y fíjate que también, lamentablemente, muchos padres permiten que sus hijos sean instruidos a través del teléfono. Que ahí sean enseñados. Las redes sociales. Exactamente, o con un amigo, o con el vecino, entonces, no, eso no es así. Tiene que ser instruido por nosotros, por los padres, porque es la mejor manera en que tú vas a poder instruir a tu hijo, a tu manera, no a la manera del mundo. Y mira, también. fíjate que hay otra cosa, perdón que te interrumpa, que hay padres que no pueden ni hablar. Ese es otro, y que no tienen autoridad en casa. Sí, hay padres que solo piensan que con llevar el sustento ellos ya hicieron cumplieron. Todo. Y no es así, pues, ¿verdad? No es así. Entonces, se tiene que hablar, se tiene que dialogar con el hijo. Hay padres que no tienen comunicación con el hijo. No, y qué tan importante es la comunicación, es preguntarle, hijo, cómo te fue en la escuela o en la universidad, qué hiciste, para que el niño también vea que uno está interesado en él, que importa, y que no es así como que cero a la izquierda, como que si no existiera. Sí, y otra cosa, que la instrucción debe ser papá y mamá. Sí, no porque si solo la hace la mamá, no la va a hacer bien. Sí, porque le puede formar un matriarcado. Sí, y si solo lo hace el papá, no lo va a hacer bien, porque les va a formar un matriarcado y un patriarcado. Entonces tiene que ser juntos. Corrección. Los dos tienen que hacer la instrucción. Pero si entre papá y mamá no se hablan, si entre papá y mamá no se ponen de acuerdo, si entre papá y mamá hay peleas, hay distanciamientos, hay discordia, yo creo que ahí no se va a poder hacer una buena instrucción. Sí, porque ese es otro problema, ¿verdad? Que los papás no están dando el ejemplo y van a querer corregir, pero primero tienen que ordenar ellos su vida para que puedan ordenar la vida del niño, o del joven, o del adolescente. Sí, y el padre tiene que tener la libertad de hablarle al hijo y decirle, esto está mal, esto está bien, te felicito, y esto hay que mejorarlo para que te salga bien, porque te está saliendo mal. Debemos de tener ese diálogo con los hijos, porque los hijos necesitan ser instruidos,
Porque a veces los hijos hacen cosas malas y los papás dicen, no le digas nada, para que no se enfade, para que no se desanime, para que no se desaliente. ¿Cómo que no? Claro, hay que saberle hablar al hijo, porque es parte de la instrucción. Y entonces nosotros como padres debemos de enseñarles a nuestros hijos cómo deben de comportarse. Y ahorita les vamos a mostrar así rápidamente 2 ejemplos en la Escritura. Uno que fue bien instruido y el otro que no fue bien instruido. Uh-huh. Y el primero que sí fue bien instruido fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el modelo perfecto en todas las cosas. Entonces, si me acompañas aquí a Lucas 2:41, ¿qué dice? Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Ok, entonces démonos cuenta aquí que el Señor Jesucristo tenía 12 años. Mire, estaba en la edad perfecta para poder sembrar, ¿verdad? Así es. Okay, él es el modelo perfecto, él es el Hijo de Dios, pero dice la Biblia que él crecía en gracia, en sabiduría, Ajá, sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Entonces, él no nació de bebito, ya traía todo el conocimiento en su mente. Él creció, se desarrolló como un niño. Como un ser humano normal, como nosotros. Entonces fue creciendo. Entonces Dios buscó a los padres perfectos, José y María. Ellos 2 fueron padres perfectos. ¿Por qué? Porque si no, Dios no hubiera dado al Señor Jesucristo ahí. Y le instruyeron. Entonces ellos subían a las fiestas establecidas por Dios a Jerusalén. Quiere decir que lo llevaban a la iglesia. Exactamente. En este tiempo va a llevar al niño a la iglesia. Muy bien. Y entonces sucedió algo, que ellos no se dieron cuenta dónde estaba Jesús, se les había perdido, y entonces ellos regresaron a Jerusalén y mire dónde lo encontraron. Mire la instrucción tan grande que se da. Qué valiosa es esa instrucción. Leamos Lucas 2:46. Yo me acuerdo cuando la nena nació. Bueno, primero la presentamos, ¿verdad?, al Señor. Y luego a los 40 días, yo me acuerdo que nos tocaba que servir y a ella ya la llevábamos a la cuna. ¿Va? Sí. Ella desde chiquitita prácticamente creció. Ella sirvió con nosotros desde bueno, pequeña. los dos, ¿verdad? Amén. Sigamos leyendo. Lucas 2:46. 2:46. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Mira la instrucción que le dieron al Señor. Ojo con la edad de 12 años, la edad perfecta de 6 a 12 años para sembrar. Y otra cosa, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 7 años. 7 es el número de perfección, hermanos amados. O sea, estamos hablando de que esa edad es una edad perfecta para poder sembrarle al hijo, para poderlo instruir en su camino. Sí, porque ahí ya tienen ellos el conocimiento de saber qué es lo bueno y lo malo. Exacto. ¿Dónde encontraron al Señor? Lo encontraron en el templo. Ahora, si nosotros vemos aquí 3 días, es una historia escatológica, porque nosotros estamos viviendo el tercer día, el tercer milenio, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo viene por nosotros. Entonces le hallaron en el templo y mira, sentado en medio de los maestros. Y entonces él los escuchaba y les preguntaba. Date cuenta que la instrucción era, aprende a oír y cuando te den la oportunidad, aprende a hablar. O sea, él no estaba interrumpiendo. Él estaba sentado, respetuoso, escuchando. Y cuando le dieron la oportunidad, yo me imagino que el Señor levantaba su manita, ¿verdad? Él preguntó. Él preguntaba. Mira la instrucción, cómo va funcionando re bien. Eso lo aprendió él en casa. Sí, lo instruyeron muy bien sus padres. Perfectamente. Ahora miremos el otro, el 47. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Wow, aquí viene otra cosa. Como él sabía escuchar, él sabía entender. Y como él les hacía preguntas, también podía dar respuestas. Porque el que pregunta, entiende, aprende y sabe. Entonces, mira qué impresionantes. Entendía y daba respuestas. O sea, pero eso los padres... Era diestro en la palabra. Sí, pero yo te aseguro que José se sentaba con él a enseñarle. A leer la Biblia. Sí. María se sentaba con él a enseñarle. ¿Verdad? Porque tan importante es instruirlo a él desde pequeñita, a los hijos. Y le desarrollaron su inteligencia bárbaramente, que él hacía preguntas a los maestros de la ley y los dejaba en jaque mate. Capaz que ni ellos se sabían esas preguntas, pero él les hacía. Mira, así deben de ser nuestros niños, como el niño Jesús, ¿verdad? Ok, sí, el 48.
Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia. Ahora, mira, sus padres se quedaron maravillados. Porque yo imagino que María y José se quedaron con la boca abierta así. Y ellos Esto dijeron, hemos hecho nosotros. ¡wow! O sea, nosotros sembramos, pero mire qué frutos tan hermosos los que dio nuestro Hijo Jesús. Cómo entiende, cómo pregunta, cómo escucha, cómo se comporta. Se quedaron maravillados del comportamiento. De la madurez que tenía. El fruto, amor. Ajá. Eso, la madurez es el fruto. Ellos dijeron, wow, todo lo que hemos sembrado dio su fruto. Tremendo. Fruto agradable, ¿verdad? Impresionante. Bueno, fruto del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y sigamos del 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Este es otro impresionante. Un niño de 12 años ya tenía una necesidad. Y la necesidad era estar en la casa de su padre. Porque entonces él no dijo, me es necesario estar en mi casa. No, como tenía un buen conocimiento, como tenía una buena enseñanza, dijo, tengo la necesidad de ir a alabar a Dios, de ir a buscar a Dios. Y él ya sabía que Dios era su padre. Entonces, así tiene que ser nuestros niños. Tener esa necesidad de ir a la iglesia. El enseñarles el amar a Dios, sí, el servirle a Dios, el congregarse, ¿ya? Para que sea un deleite y no que tú los estés obligando a no, vamos a ir a la iglesia porque van. Pero ahí viene algo. Si tú les instruyes a los niños, ellos van a ver tu ejemplo. Van a decir, mi papá tiene necesidad de ir a la iglesia. Le gusta ir a adorar, le gusta ir a alabar. Y entonces cuando tú se lo enseñes, él va a oír tus palabras y va a ver tu ejemplo. Y entonces se le va a nacer a él en la necesidad. Pero si ven que el papá busque excusas para no ir el domingo, busque excusas para no ir el miércoles, o cualquier día de culto, pues qué necesidad van a tener los hijos de ir a la iglesia. No, y a veces lamentablemente se ve que el niño quiere, pero los padres no quieren, ¿verdad? Sí, los padres andan afanados en otras cosas y uno dice, no, tienen que ser como el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, ese modelo es el modelo perfecto para nosotros poder sembrar. Ya por cuestiones del tiempo no podemos pasar el otro ejemplo así a detalle, pero el oficial Jairo tenía una hija de 12 años que estaba muerta, ¿verdad? Y entonces llegó el Señor, la resucitó. Y dice la Escritura, si quieres lo leemos. Leámoslo rápido. Marcos 5:35. Marcos 5:35, leámoslo. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ahora, mira qué importante todo esto, porque si hay padres que tienen a sus hijos muertos en delitos y pecados, hoy el Señor te dice, no temas, cree solamente. Si tienes un hijo muerto, te voy a decir algo, tú necesitas que Jesús llegue a tu casa. Si hay un hijo que está perdido, si hay un hijo que no quiere saber nada, es porque tú necesitas decirle al Señor que llegue a tu casa. Y entonces el Señor te dice, no temas, cree solamente porque el Señor va a hacer la obra. Entonces sucedió algo muy importante, así rápidamente, que cuando el Señor llegó a la casa de este oficial, ¿qué fue lo que pasó? Leámoslo, el 38. Ok, dice, a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña ha muerto, no ha muerto, sino que está dormida. Ok, y entonces vemos que lo primero que había en esa casa era un alboroto. Incredulidad también. Era un desorden, porque después de que el Señor dijo eso, se burlaban. Exacto. Entonces había un desorden, no creían, como tú dices, incredulidad, y se burlaban de las cosas de Dios. Qué terrible todo eso. En esa casa había desorden, no le creían al Señor y se burlaban de las cosas de Dios. Por eso es que la hija estaba muerta. Ok, y ahora el versículo 41. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Okay, mira cómo el Señor, tremendo, tomó a la niña por la mano. Como quien dice, a ver,
dame la mano. Como que dice, tu padre no te ha podido guiar, no te ha podido instruir, yo sí te lo voy a guiar hacer. por Y los entonces caminos. él la tomaba de la mano y la niña se levantó y empezó a caminar. Por el camino correcto. Exactamente, pero tenía 12 años. Ella estaba desviada del Estaba en la camino. edad porque no se le había sembrado bien, no se le había instruido bien. Y entonces dijo otra instrucción, denle de comer a esa niña. Quiere decir de que ahí había un descuido Espiritual y físico espiritual y también. físico. Porque me imagino que ni comida le daban, no le daban atención a la niña. Exactamente. Imagínate la condición física de ella también como El estaba. papá se dedicaba a trabajar, la mamá se dedicaba a otra cosa y la niña no tenía ni alimento físico, Ni mucho menos espiritual. alimento espiritual. Y entonces era una niña que estaba muerta En vida. a la edad de los 12 años, muerta en vida. Como el tiempo se nos ha ido, quiero dejarte esto en tu corazón. Hay esperanza. Dice la Biblia que hay esperanza para el árbol cuando es cortado. Y aunque sus raíces fueren secas, al olor del agua reverdecerá. Si no has hecho un buen trabajo como padre en instruir a tus hijos y ves que tus hijos se han desviado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Y si tú has sembrado y has visto que tu hijo pues está desviado del camino, te quiero decir algo muy importante. La palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual Dios le envió. Entonces tú lo que tienes que hacer es hacer la operación del padre del hijo pródigo. Ya no metas las manos. Deja que Dios trate con él y verás la gloria de Dios. Amén. Yo creo que este es un tiempo preciso y precioso que el Señor nos está dando, pero a ti principalmente, si tú no pudiste hacer bien las cosas atrás, este es un tiempo para que tú puedas volver, no solo a ti, sino que juntamente con tu familia, con tus hijos, para que vuelvan juntos al camino y para que empiecen nuevamente, pero tomados de la mano del Señor. Aprovecha este tiempo para buscar de Dios, para hacer que tus hijos, si están apartados, ellos vuelvan a ti, a tu casa, y vuelvan como familia a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde el Señor va a traer esa restauración a los hogares, a las vidas de los hijos a través del espíritu de Elías, y yo creo que aprovechemos este tiempo de la visitación del Señor para arrebatar esa bendición y poder aprovechar ese tiempo y que sean restaurados los hogares y las vidas de los hijos, porque puede ser que estén lastimados, pero el Señor quiere sanar esos corazones. Él quiere sanar esas heridas, pero es a través del Espíritu Santo, a través de que tú decidas el buscar de Dios. Y al buscar tú de Dios, tus hijos van a ver eso y van a también anhelar el buscar de Dios. Amén. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos acabó, nos pasamos del tiempo, pedimos mil disculpas. Nos vemos el próximo martes aquí en Conversando de la Palabra de Dios, si el Señor lo permite. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del Señor esté contigo. Bendiciones.